Pues buenos días allá en la región, buenas tardes por aquí en España y buenas noches quizás si hay alguien del, más allá del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. Bienvenidos a un nuevo taller de expertos del Participatory Group, que ya sabéis es un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos con nosotros a la alcaldesa de Otavalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anabel? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de compartir con ustedes. Un saludo a Que ha venido. todos. Muchas gracias, que ha venido con nosotros, y también a Arturo Mejía, que ya es casi un clásico. Arturo Mejía, que es un referente del urbanismo latinoamericano y del urbanismo también en Ecuador especialmente. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hola Marta, qué bueno verles a todos. Muy contento de venir a mostrar algo de un trocito muy especial de nuestro querido país. Muchísimas gracias. Pues como sabéis, ¿de qué vamos a hablar hoy en este taller, ¿no? El título del taller es Bancurina y es la participación y el caso de Otavalo en Ecuador. La verdad es que es una historia interesantísima que nos van a contar, y no quiero hacer spoiler porque este año, como sabéis, estuve en Ecuador presentando nuestro libro Derecho Territorial y Urbano en Latinoamérica, en el que también Arturo ha participado, y cuando me vino a recoger al aeropuerto, de lo primero que me habló fue de este plan de uso y gestión del suelo y de todo el proceso previo y el posterior. Y le dije, mira, ya me ha merecido la pena el viaje, porque quiero que nos hables de esto. Si puede ser tú, si es la alcaldesa, ya sería un lujo, no sé si asiático, pero sí latinoamericano. Y por favor, contárnoslo. Entonces, pues habéis visto, estamos en enero y ya estamos haciendo este taller con vosotros. Por lo tanto, no voy a detenerme más en la presentación. Ya sabéis un poco cuál es la dinámica de estos talleres. Esta vez normalmente muchas veces tenemos dos ponentes. Hoy yo creo que el caso daba tanto de sí que, o sea, dos ponentes de dos casos diferentes. Hoy tenemos solo un caso, pero dos ponentes que lo harán un poco a la limón, como decimos aquí, Anabel Segura y Arturo Mejía. Entonces, Anabel Hermosa. normalmente, perdona, hermosa, normalmente tenemos más o menos calculad, no solemos ser estrictos en terminar, un poco para que la gente sepa que viene aquí a algo de 1 hora y media, pero en la organización del tiempo, pues yo creo que en torno a 40, 45 minutos de exposición, si os parece bien, entre los dos, vosotros os lo organizáis y también vosotros como queráis. Nosotros vamos a ir controlando un poco el chat para aquellos que quieran hacer preguntas. Entonces, si queréis que os interrumpan, nos interrumpimos, o si queréis mejor hacer la exposición toda de seguido, y después ya entramos en el debate, en los comentarios y demás. Así que nada más, yo creo que en estos talleres los presentadores tienen que estar calladitos, daros la vez y disfrutar de todo esto, esta experiencia de participación ciudadana que nos vais a contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Antes de darles la palabra a la señora alcaldesa, quiero compartirles un video para que más o menos tengan idea, lo están viendo, ¿verdad? Que es Otavalo y estas cualidades tan particulares que tiene el territorio. Es un puntito muy pequeño territorial en el país que tiene una grandísima riqueza de los patrimonios culturales, ambientales y también inmateriales. Pongo con ustedes el video y después le doy la palabra a la señora alcaldesa. En Otavalo, nuestro mundo cobra vida y te invita a sumergirte en una experiencia única. Un mundo que vive en armonía con la naturaleza, donde los paisajes nos invitan a descubrir nuestras raíces. Volcanes, cascadas y lagos majestuosos se convierten en el telón de fondo perfecto para tu aventura. Aquí, el pasado se entrelaza con el presente y la tradición se fusiona con la modernidad. En cada rincón de Otavalo descubrirás
un pedacito de nuestro mundo. Los coloridos mercados desbordan con la artesanía que ha sido transmitida de generación en generación. Cada celebración es una experiencia única, llena de música, danzas y sabores tradicionales. Estamos preparados para darte la bienvenida. Ven y descubre Otavalo. Nuestro mundo te espera. Alcaldía Ciudadana de Otavalo. Listo. Mm, Querida Anabel, si quieres podemos Ok, empezar. claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Ali Punyaguta Chari Pasunchi. Muy buenos días. En nuestra lengua quichua es un honor realmente estar con ustedes en esta mañana, querida Marta, querido Arturo. La verdad es que somos unos apasionados de nuestra querida Otavalo, de nuestro territorio. En ese cortito video ustedes pudieron ver cómo este pequeño pedazo de territorio realmente alberga a una de las culturas milenarias que tenemos en América Latina y en el mundo, que ha logrado mantener a través del tiempo su forma de vida comunitaria, con un sistema de gobernanza a través de asambleas, con todavía el respeto de esos íconos importantes de nuestra cultura andina, que son el respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra. Tenemos un calendario agrícola que marca las celebraciones andinas en nuestra querida Otavalo, y por todo ello ha sido considerada como capital intercultural del Ecuador, por esta mixtura que tenemos entre la cultura andina, la cultura mestiza, la cultura afro, aunque en pequeñas proporciones, pero Otavalo tiene una connotación muy importante en el marco de la geopolítica, inclusive mundial y social también, porque tenemos alrededor de 30,000 mindalaes, que son nuestros comerciantes indígenas que están por alrededor de todo el mundo llevando nuestra cultura, la música, las artesanías, que es un tema que ha marcado la propia identidad de nuestra tierra de Otavalo. Tenemos una plaza de ponchos que la llamamos, es una plaza artesanal que es la más grande de Latinoamérica, con alrededor de 2,000 comerciantes en una plaza, y los días de feria la ciudad se convierte en un gran centro de comercio. Esto nos enorgullece toda la maravilla que tenemos en el ámbito paisajístico, pero cuando estuvimos antes de iniciar nuestra alcaldía, Otavalo había sufrido graves problemas de crecimiento desordenado. Nuestras poblaciones indígenas alrededor del lago San Pablo habían crecido en forma desmedida, sin contar con los servicios básicos de alcantarillado, agua potable, accesos de viales, equipamiento en infraestructura, tanto de educación como de salud también. Y algo muy importante, este territorio en este crecimiento desordenado, pues no tuvo lo suficientemente los instrumentos necesarios de planificación para primero contar con los servicios, pero para también regularizar las tierras ancestrales, de tal manera que nos encontramos al inicio con un gran problema, inclusive de planificación, de ordenamiento territorial, que no lo habíamos manejado. Generalmente la planificación urbana, los que hemos estado y somos amantes de este tema, pues nos hablan de que el 70% de la población mundial se asentará en las ciudades pequeñas. Otavalo tiene una condición muy atípica. El 67% de su población, que es indígena, se localiza en la parte rural, es decir, está en las afueras de la ciudad, lo que nos crea un gran conflicto, sobre todo en la provisión de los servicios básicos, pero sobre todo también tenemos, y cuando recién entramos a la alcaldía, teníamos una conmoción y un conflicto social
justamente porque no se había podido regularizar las tierras de los comuneros, de las comunidades indígenas. Habían hecho un plan de uso y gestión de suelo acá en la ciudad, donde primero no contó con la participación ciudadana. Tenemos asentamientos humanos en todo este gran territorio de Otavalo, que tienen fraccionamientos de predios hasta de 100 metros, de 80 metros. La propia forma de vida comunitaria es dejar en herencia a sus hijos el predio que tienen, y si tienen 10 hijos lo van a dividir en 10, lo que ha causado realmente un grave problema, porque estos asentamientos humanos están localizados en muchos casos en zonas de protección y en zonas agrícolas donde el lote mínimo, por ejemplo, se establece en 1.500, 2.300 y tenemos fraccionamientos de hasta 100 metros. Esto realmente causó una conmoción social para el anterior alcalde, y lo que nos propusimos en la nueva alcaldía, con la participación y el asesoramiento de nuestro querido Arturo, pensamos de ver cómo hacemos que esta forma de vida comunitaria, respetando su forma de vida, de cultura, de todo de esta cosmovisión andina que tenemos aquí en el cantón, ¿cómo hacemos que todo el sistema de planificación y ordenamiento territorial de todo el país, que además tiene otros condicionamientos y otros lineamientos técnicos para las ciudades, cómo hacemos para que en esta nueva confluencia de asentamientos humanos, donde tenemos un territorio donde el 67% se asienta en la parte rural, cómo hacemos para que este ordenamiento respete esa forma de vida comunitaria, respete los lineamientos del Sistema Nacional de Planificación, el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el Plan de Ordenamiento Territorial, y dimos unos lineamientos muy claros en el tema político, lo que estaba pasando en la ciudad, conocer cuáles eran los intereses de los grupos también, porque no es que únicamente era la preocupación de las comunidades, sino que también nos encontramos con un grupo político muy, muy fuerte, que además utilizaba de regularización de predios de los comunes para también tener un posicionamiento político que no era además de nuestra línea política. Entonces, Hoy parece que se desconectó Anabel. No vemos a Anabel, una ¿no? especie de alianza estratégica con ciertos líderes de alguna, y también ir a territorio, que era lo que pedía nuestra ciudadanía, que vayamos a conocer la realidad de cada uno de los territorios de las comunidades indígenas. Y con esto plantea en el marco de este sistema de planificación con instrumentos netamente, Anabel. ¿cierto? Consolidaciones de asentamientos humanos de protección y, lógicamente, cómo íbamos a consolidar todo esto en un plan. Te escuché, Marta, en el... No, es que se te va un poco, se te va de vez en cuando, pero ahora ya has vuelto. O sea que me callo y sigue. Ok. Entonces les comentaba que nos encontramos con esta realidad, una conmoción social aquí de nuestras comunidades indígenas en el cantón, planes que no fueron desarrollados en territorio sin la participación de la comunidad. Y justamente lo que planteamos son estas estrategias en el ámbito político, en el ámbito técnico, pero sobre todo de la participación ciudadana. Trabajamos ya con Arturo en unas estrategias de cómo ir aglutinando todos estos intereses que tuvimos. Realmente fueron algunas jornadas muy, muy intensas al inicio, pero fue realmente la participación ciudadana, ir a territorio, caminar en territorio con los comuneros, ver su realidad,
que además no era únicamente una realidad de regularización de sus tierras, sino que era una realidad de planificar su territorio, de proveer los servicios básicos, equipamientos, accesos viales, y pues hemos venido trabajando conjuntamente con todos los instrumentos de planificación. Y también la alcaldía ha apalancado todos los programas de inversión, tanto en equipamientos viales, accesos, así como también en programas de inversión social, escuelas de deporte, apoyo a las personas con discapacidad, el plan integral de desarrollo para nuestros niños, jóvenes, adultos mayores en las comunidades, de tal manera que hemos tenido una visión integral, holística de lo que pasa en nuestro cantón, y cómo lo hemos logrado con Arturo. Realmente fue un triunfo para nuestra ciudad el hecho de haber aprobado el Plan Guangurina, que además desde su nombre tiene ya un sentido de la interculturalidad que vivimos en nuestro cantón. Guangurina significa todos juntos hacemos fuerza. En nuestro cantón, si ustedes se han fijado, nuestros indígenas llevan su trenza larga. Y lógicamente cuando tú tienes el cabello poquito lo puedes romper, pero cuando tú haces esta trenza que los indígenas llevan, este guango que que lo llamamos, que guango es justamente la trenza, y de ahí nace el nombre del plan Guangurina, que es que cuando tú le trenzas al cabello se hace mucho más fuerte. Entonces, Guangurina vino inclusive a recoger todo ese ámbito de la interculturalidad que tenemos en nuestro cantón. Entonces lo pusimos como inclusive una bandera de lucha para sacar adelante lo que todos queremos, el buen vivir que inclusive está en nuestra Constitución. Ha sido realmente una estrategia que hemos venido trabajando para establecer esta consolidación de la forma de vida de nuestro territorio con los instrumentos de planificación, de ordenamiento territorial, pero también ha sido un ejercicio de participación ciudadana muy, muy fuerte. No es que ha sido todo fácil, la hemos tenido muy en ciertos momentos conflictivos. Ya les vamos a contar más adelante cómo es que aprobamos este plan de uso y gestión de suelo, pero realmente ha sido una práctica muy innovadora en el país. Me parece que somos de los pioneros en que reconocemos primero la forma de vida comunitaria de nuestros pueblos indígenas y cómo hemos logrado aplicarla a la planificación y al ordenamiento territorial. No sé si continuamos, Sí, Arturo, para ir claro. conversando sobre ciertas etapas que tuvimos en el plan, pero Cuando, básicamente ha sido la voluntad política de nuestra alcaldía en primero tomar un tema que es altamente técnico, y llevarlo también a un lenguaje donde nuestras comunidades indígenas puedan entenderlo, y con la consideración además de que tienen su propia lengua quichua, ¿no? Y sus propias condiciones, sus propias costumbres. Así es que ha sido un ejercicio muy, muy interesante, que yo creo que va a marcar un ejercicio también pionero en planificación para nuestro país, y ojalá que pues podamos seguirlo mejorando y compartiendo con todos. gracias. Cuando quieras me interrumpes. Ustedes pueden ver en Sí, pantalla la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Esto es el lago San Pablo y este es nuestro Taita Imbabura, que son Imbabura. dos íconos importantes en el patrimonio natural del cantón. Lo que le da, digamos, esta identidad específica son los lagos y este sistema montañoso que además genera una zona de páramos que es una reserva importantísima de agua para toda la región. Unirse, Huancurina, como dijo la señora alcaldesa, significa unirse para crear fuerza. Y este concepto nace desde una discusión interesantísima que la empecé yo a partir de una categoría que me gusta mucho trabajar, que es la interdependencia de derechos humanos. De hecho, en la maestría que tiene la UNED, en mi trabajo final, trabajé este tema y creo que uno de los valores agregados de la academia es poder plasmar esto en hechos reales y en instrumentos que sirvan o que sean el vehículo de esa conceptualización teórica, ¿no? Ya les voy a contar cómo aterrizamos el nombre de Guangurina.
Rápidamente, pese a que vieron el video, voy a hacer una descripción físico-territorial de qué es Otavalo, dónde está ubicado. Otavalo está ubicado en el norte de la Sierra Ecuatoriana, en la provincia de Imbabura, y lo que está señalado en rojo es la superficie del cantón, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones físico-territoriales del cantón? El cantón tiene 114.000 habitantes. De estos, como ya lo anticipó la alcaldesa, el 67% de la población es indígena. Y claro, apenas 41.000 habitantes están en el suelo urbano y 72.000 habitantes están en el suelo rural. Entonces esto distorsiona totalmente precisamente la lógica que nos decía Anabel de la tendencia mundial de la ocupación o de la urbanización mundial que tiende a acudir a ocupar los suelos urbanos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la primera alerta, no los patrones de urbanización, porque son patrones de urbanización, una diferente urbanización sí, pero los patrones son diferentes, no siguen la tendencia mundial. Además de esto, se identifica entre los dos periodos intercensales que existe un decrecimiento de la población. La población ya no está creciendo a la misma velocidad que tenía, digamos, en comparación al decenio anterior, y eso implica que las familias empiezan a cortarse un poco, ¿no? Luego de esto, vamos a ver y tenemos que, y este es un primer dato que digamos, nos puso muchísimo en alerta, y es la cantidad de fraccionamiento del suelo rural. Y nosotros hemos hecho un ejercicio de comparación. Otavalo tiene 1.168 hectáreas y el Distrito Metropolitano de Quito, que es la capital del Ecuador, tiene 37.000 hectáreas. Sin embargo, de esto, Otavalo tiene más predios rurales que el Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí? El nivel del fraccionamiento es muy superior, teniendo una porción mucho más pequeña del territorio. Y ustedes pueden ver aquí una imagen del catastro y una imagen gráfica de cómo está ya utilizado el suelo rural. ¿Ok? Esto inclusive nos arrojó un primer indicador que es bastante complejo, y es que por cada lote rural hay un habitante. Es decir, tenemos 1.3 habitantes por predio. Es decir, estamos cerca de que exista la equivalencia de un habitante por cada predio en el sector rural. Ahora bien, ustedes pueden ver en esta foto del catastro cómo se ha fraccionado el suelo, y el suelo se ha ido fraccionando, de hecho, por esta sucesión de padres a hijos, ¿no? Hay que entender que la mayoría de estos asentamientos son asentamientos ancestrales, son asentamientos que estuvieron antes de la República, antes de la conquista, y es gente que conserva y quiere seguir conservando ese espacio de territorio que tradicionalmente y ancestralmente les ha pertenecido. Sin embargo, esto es un problema para el planeamiento, para la planificación y para la ordenación del territorio. Porque ustedes pueden ver en esta imagen del catastro no existen vías, no existe vialidad. En lo que prevalece es el desorden del fraccionamiento. Y claro, el momento de la cobertura de los servicios implica un gran esfuerzo para el municipio generar redes que, por ejemplo, sigan una línea continua de provisión, o que incluso la accesibilidad de los mismos predios pueda tener un frente a una vía o un desarrollo de construcción posterior equilibrado. Luego de esto, además, contrasta otro indicador interesante, y es que dentro de la ciudad, dentro del suelo urbano, existe un 40% de lotes con servicios que están vacíos. Es decir, tenemos un modelo bastante ineficaz en el cual además la ciudad ha provisto de servicios de infraestructura, pero en esta provisión de servicios de infraestructura, muchos de esos predios no se han desarrollado. Entonces tenemos subutilización de los predios, tenemos unas densidades muy bajas en el suelo urbano y una alta ocupación de suelos en el suelo rural, ¿no? Luego de esto, por supuesto, hay otros contrastes que matizan la ordenación del territorio. Por ejemplo, los sitios patrimoniales indígenas, las tolas, que están dentro de esas comunidades, pero también dentro de propiedades privadas, de hacendados incluso.
y que para las comunidades representa un primer momento de tensiones. Es decir, esto es un sitio sagrado, pero si se privatizó en terrenos de hacendados. Entonces, ¿cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos proteger? Porque además muchas de estas tolas han sido ya desarrollados encima, al lado, al costado, con viviendas y se estaba destruyendo un patrimonio, digamos, ancestral. Tenemos también las reservas naturales que les contaba. Aquí está Mojanda, el Taytimbabura y el lago San Pablo. Es el valor paisajístico, el valor patrimonial de Otavalo es sin duda maravilloso. Por supuesto, están invitadísimos e invitadísimas cuando quieran venir, porque esto realmente es una maravilla. Pero claro, también tenemos un problema, y es que estos patrimonios corren un riesgo de vulneración en función del cambio de usos de suelo, de la urbanización y de la ocupación de nuevos lotes. Hay una zona de páramo que está puesta más o menos a los 3.100 metros cuadrados, perdón, a los 3.100 metros sobre el nivel del mar, que es una zona que tiene un nivel de protección alto. Pero sin embargo, en esas zonas existen ya unas primeras digamos, amenazas de ocupación del suelo con cambios de uso que no son precisamente los usos de protección. Luego de esto, obviamente, y en esto voy a hacer un poquito de detenimiento porque es importantísimo entender el contexto sociopolítico en el cual la alcaldesa asumió su mandato. Este es un video del 11 de octubre del 2022 en el cual hubo una revuelta ciudadana porque se aprobó el plan de uso y gestión de suelo. Ustedes pueden ver que existió un movimiento social, indígena, político importantísimo, y fue tal la presión que el 20 de octubre del 2022, el Consejo Municipal de la administración anterior a la alcaldesa Hermosa resuelve por unanimidad derogar el plan de uso y gestión de suelo. ¿Sí? Habían 3 motivos especiales por los cuales se pidió la derogatoria. El primer motivo es que el plan no cumple con los requisitos obligatorios que la ley exige. Nosotros tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo, y esta LOTUS tiene unos instrumentos complementarios que nos dicen, a partir de reglamentaciones, el plan debe tener A, B, C, D, E, F, G. Y este plan adolecía de muchos de esos requisitos. El segundo motivo, si ustedes pueden ver y se lee inclusive en los carteles, se pedía inclusive la salida de ciertos funcionarios de carrera por haber, digamos, apoyado a que el plan se apruebe. Y uno de los temas es que el plan no se aproximaba a la realidad territorial, que no contemplaba en efecto las lógicas de las comunidades o de los asentamientos en el suelo rural y que no respondía a una realidad territorial. Y el tercer motivo, que fue, digamos, un tema de constante alerta en la construcción de los planes, es la desinformación. Es que existía unos constantes mensajes de que tanto el anterior plan como este plan vulneraban derechos indígenas y derechos de la propiedad privada. Entonces, la desinformación más esta falta de cumplimientos y más esta forma de ausencia de la participación ciudadana en la construcción del plan generó un cóctel explosivo, y ese cóctel detonó en que la sociedad se juntó en la alcaldía, y el alcalde, que en ese momento estaba en funciones, y el consejo decidieron derogar el plan. Un punto en alerta aquí, y es que la ley no permite que un plan se derogue. Entonces no existe la figura de derogatoria. Puedes actualizarlo ordinaria o extraordinariamente, pero no existe la posibilidad de que el plan se derogue. Viene el cambio de gobierno municipal. Anabel además se convierte en la primera alcaldesa mujer del cantón. Y esto, digamos, también propone unos desafíos interesantes. Nos saca un concurso para participar en la construcción del plan. Fuimos invitados a esta construcción, y lo primero que empezamos a hacer fue mirar qué debemos hacer con el plan. Y el plan empezó a partir de 4 estrategias: reparar el plan, actualizarlo, reconocer la realidad sociopolítica que existía, e incluir dentro de este nuevo plan todas las demandas ciudadanas que hasta ese momento se habían generado.
Hay que entender además que, y entender y además admirar la organización indígena. Es impresionante. Las células en diferentes estratos de cómo funciona la asociación indígena es realmente impresionante. Yo realmente quedé muy admirado de cómo funciona esa organicidad de los pueblos y de las comunidades. Y lo que hicimos inicialmente fue reunirnos con la Federación de Indígenas del Centro Norte de Ecuador, que se llama FISI, y ver cuáles eran sus demandas antes de empezar a pensar si quieren un plan. Y lo primero que tuvimos fue una confrontación de fuentes de derecho. Es decir, el derecho positivo, ese derecho que nos ha sido heredado del derecho romano, de la planificación del desarrollo. Y por otro lado, el derecho que confiere esa posibilidad de autodeterminación de los pueblos. Y en las primeras reuniones se vio un aparente choque de prevalencias. Es decir, ¿qué prevalece? ¿El derecho en función de la unicidad del Estado o prevalece la autodeterminación de los pueblos? Y parecía que esto era una discusión que no iba a tener un resultado positivo, porque estamos hablando de dos posiciones y dos fuentes del derecho incluso, que una es una fuente del derecho escrita y la otra se basa en la noción del derecho consuetudinario, es decir, del derecho de la costumbre, del derecho que se pasa de generación en generación de manera oral. En estas reuniones, que fueron varias, por lo menos 7 u 8 reuniones, a partir de esto, a partir de discutir sobre la prevalencia o no de uno o el otro derecho, llegamos a discutir. Yo les contaba qué es la interdependencia de derechos humanos y les decía que un derecho, la protección de un derecho, no puede lesionar la protección de otro derecho, porque si no, no hay esa coexistencia. Y lo que debemos mejor hacer es cambiar la estructura de la discusión y mirar cómo hacemos que estos derechos interdependan, más no que se enfrenten. En estas discusiones largas tuve yo que un poco explicar qué era la interdependencia de derechos, y aquí vemos a un personaje muy interesante que se llama Ayamaru Gualupuro. No nos pudo acompañar hoy día, me hubiera encantado que esté, pero tuvo un tema con su comunidad. Ayamaru era un arquitecto de formación, arquitecto indígena, que estaba en esas reuniones, y él me dice: ustedes nos hablan de sostenibilidad, desarrollo sostenible e interdependencia de derechos. Nosotros también tenemos eso. Ay, ¿qué es eso? Se llama Huancurina. Entonces, ¿qué es Huancurina? Entonces, claro, empezamos a trabajar con Ayamaru y decimos, bueno, mira, creo que lo primero, ya el primer paso está dado. Si es que es Huancurina, llamémoslo así al plan. Entonces, el nombre del plan nace de esta primera reunión. Entonces, ¿por qué Huancurina? Entonces, esta es la explicación desde la cosmovisión indígena, ¿no? Hay 4 momentos, 4 épocas del calendario indígena que nos hablan la época de florecimiento, la época de cosecha, la época de siembra y la época de aporque. No voy a leer lo que dice al lado porque me hubiera encantado que más bien Ayamaru, digamos, explique el tema. Me voy a ir un poco más a los sustantivos, sin embargo, dejo la concepción que él hizo esto. Además, Ayamaru es un artista gráfico, entonces todos los gráficos que van a ver de aquí en adelante son hechos por él. Y lo que empezamos a entender es que no se trataba de planificación, se trataba de entender una forma de vida y de incluir esa forma de vida con sus costumbres dentro de ese esquema de planificación. Salir de ese esquema ortodoxo de concebir el territorio a partir de unas líneas que dividen, marcan, seccionan y establecen unos usos y ocupaciones, por entender la forma del pensamiento y la forma de vivencia ancestral que nos supera. Entonces, Ayamaru nos explicó qué era Huancurina. Y Huancurina se basa en tanto el calendario indígena como en el proceso de cosecha. Y el ejemplo más lindo que hizo él, como insisto, estos gráficos son de Ayamaru, y nos explicaba qué es Huancurina, se relaciona a esto. Por ejemplo, esta es una planta de maíz y lo que está al lado es una planta de frijol. Si se siembran las dos plantas
por separados, tienen muy pocas posibilidades de vida. El frijol necesita el maíz para enroscarse y crecer, y los nutrientes del frijol son necesarios para que el maíz se desarrolle. La conclusión de esto es que si cada uno se desarrolla por separado, tiene muy pocas probabilidades de éxito, que es necesario tener un desarrollo unido, un desarrollo que dependa el uno del otro para que tenga éxito. Además de eso, hay estas etapas del ciclo del calendario indígena, al cual nosotros le pusimos que deben ser las etapas de construcción del plan. Entonces existe una primera etapa que es el Tarpuy Pacha, que es la época de sembrío. Entonces a esta época nosotros le pusimos como la etapa del diagnóstico y las reuniones iniciales. La segunda etapa es la etapa del Jalmay Pacha, que es la etapa del deshierve, se quitan las malezas, se aporca la tierra y se envuelve las extensiones del frijol al maíz. Esto básicamente era la construcción participativa del plan. ¿Cómo hacemos para ir deshiervando las susceptibilidades, los desencuentros y ver cómo íbamos limpiando o liberando las tensiones del plan? El Sisa y Pacha es la etapa de florecimiento, que básicamente fue la etapa de discusión en el Consejo de Planificación y el Consejo Cantonal, y la etapa final es del Pale y Pacha, que es la época de cosecha, ¿sí? Que se relaciona además al solsticio. Entonces aquí esta etapa para nosotros fue la etapa de aprobación e implementación del plan. Después de eso, Ayamaru, además, que también tiene curiosidades con el tema lingüístico, nos hizo una conceptualización de qué significa Wangurina. El quichua, estructuralmente hablando, y voy a pedir excusas porque no soy especialista en esto, el especialista es Ayamaru, pero las palabras quichua se componen de palabras. Una palabra es el resultado de varias palabras. Entonces, Wangurina tiene todas estas palabras que conforman esta noción. Angu es tendón, vena, arteria. Wangu es atado, cargo, manojo. Precisamente lo que la alcaldesa explicaba. La trenza de los otavaleños es el wangu. Anguri es que tiene que enrollarse o envolverse. Wanguri, organizarse y congregarse. Ri, artículo reflexivo, hacer por sí mismo sin intervención. Rina, irse, moverse, verbo sustantivo na. Y Wangurina significa, o se puede deducir, organizarse es parte innata del ser humano para unir fuerzas con miras a lograr grandes objetivos. Construido el concepto, lo que nos tocó es decir, bueno, a partir de estas estrategias que tenemos, ¿cómo las desarrollamos? ¿Cómo empezamos con cada una de ellas? Y entendimos que la gente quería conocer el plan. Y esto es un tema que realmente hay que reconocer que solo me ha pasado en Otavalo con esa pasión y con ese interés. Lo que ustedes ven aquí no es cartografía o no son propuestas del equipo consultor, son propuestas de las comunidades. Las comunidades se organizaron, fueron auspiciados por varios empresarios y ellos organizaron equipos de planificación sin iniciativa del municipio. Fue por iniciativa de las comunidades y de esta federación que se llama FISI. Cada una de las comunidades presentó al municipio oficialmente lo que ellos querían para su territorio. Es decir, la planificación o la iniciativa de la planificación de los territorios en un primer momento vino desde las comunidades. Nosotros pedimos esto y lo que hicimos fue un proceso de negociación, si se quiere, o de puesta en valor de estas iniciativas para poder mirar cómo llegamos a ciertos planteamientos, de ciertos objetivos en función de lo que la ley nos permite. Si ustedes pueden ver aquí, empezamos con cambiar la noción de la participación ciudadana. No quisimos llamarle a este proceso participación ciudadana del plan. Cambiamos la noción y la noción fue que esto es una construcción participativa del plan, que es diferente. No, la participación no era ir a contarles lo que vamos a hacer, sino construir juntamente este plan. Y si ustedes pueden ver aquí hay unos primeros bosquejos de lo que la gente estaba pensando para sus comunas y empezaban a rayar en las primeras reuniones y nos mandaban esas reflexiones que ellos querían para sus territorios. Teniendo en cuenta una cosa,
que es una cosa importantísima. Y es que la propiedad privada ha calado tan fuerte en el régimen indígena que la propiedad comunal cada vez se diluye. La gente quiere dejar una propiedad individualizada a las futuras generaciones. Necesitan ellos que el suelo permanezca en sus familias, pero que además se garantice una patrimonialidad del derecho de propiedad en las futuras generaciones. Y esto implica un ejercicio complejo y es el ejercicio de establecer el loteamiento mínimo para los fraccionamientos. Entonces, empezó la construcción participativa del PUS y ya después les contamos cuánto fue esto. Y dentro de la construcción participativa, lo que hicimos fue analizar y modelar todas las propuestas que habíamos recibido. Las propuestas más o menos alcanzaban un 30 o 40% de todas las comunidades que existían en el cantón. Es decir, no todas las comunidades empezaron por presentar esta propuesta. Luego de eso, se establecieron unos canales de comunicación abierto y por cada una de las propuestas que nosotros recibimos, hicimos talleres de trabajo inicialmente en el municipio, en salas de reuniones, y posteriormente fuimos al campo. En este intermedio hicimos algo que creo que fue de mucha utilidad, y es incorporar a Ayamaru al equipo de la consultoría. Ayamaru, el que nos ayudó por parte de la Federación de Indígenas a conceptualizar Huancurina, le invitamos a trabajar con nosotros, porque, entre otras cosas, el 70 o el 80% de las socializaciones que hicimos fueron en quichua. Entonces necesitábamos que el que transmite el mensaje sea una persona que hable nativamente el quichua. Entonces con Ayamaru empezamos a pensar en el plan, lo hicimos parte del equipo y él empezaba las socializaciones explicando la naturaleza de Huangurina, que si no nos ponemos de acuerdo, si no hacemos fuerza para lograr objetivos, el plan no iba a poder ser nuevamente aprobado. Hay que entender que la situación político-legal en ese tiempo era compleja porque teníamos un plan derogado que no surtió efectos jurídicos, es decir, el organismo que se encarga, el registro oficial que se encarga de inscribir el plan para que surte efectos jurídicos, no lo inscribió por falta de requisitos. Entonces teníamos una especie de acefalía jurídica del plan. No teníamos plan, porque si el plan que queríamos tener referencia, mientras aprobábamos el nuevo, estaba derogado, pero tampoco pudo ser inscrito. Entonces no sabíamos si estaba o no estaba vigente. Teníamos acefalía normativa. Entonces, en función de eso, Ayamaru Hualapuro se convierte en parte del equipo consultor. Él fue el que empezó con nosotros a trabajar en el tema y después salimos a las comunidades, a trabajar en campo. Si ustedes pueden ver, inclusive aquí, Ayamaru tuvo una didáctica muy interesante y es con un cordón, con una piola. Iba a las comunidades y decían, miren, esto es 50 metros cuadrados, esto es 100 metros cuadrados, porque claro, nosotros hablamos de 100, de 200, pero no existe una noción física aterrizada de cuánto es eso en las comunidades. Entonces nos tocó hacer un ejercicio muy, muy didáctico. Aquí hay una foto preciosa también de lideresas mujeres que empezaron a decir qué querían para sus comunidades. Llevábamos los planos y enseñábamos a las comunidades cómo leer los planos. Caminamos por las comunidades haciendo este tema y este es Ayamaru, el compañero indígena que nos acompañó en esta travesía hasta el final. Aquí hay más socializaciones, ya les voy a contar la cantidad de eventos que se hizo, pero realmente fuimos a todas las parroquias rurales, fuimos casi a todas, por no decir a todas las comunidades indígenas, una por una, a hacer el levantamiento, la discusión primero de los lotes mínimos, íbamos con el plano, entonces la gente ponía un puntito en el plano, decía dónde estoy, cómo es, entonces con el plano caminábamos los territorios e íbamos matizando la norma. Un ejercicio muy complicado, muy complejo. Primero porque nosotros como consultores éramos agentes extraños a las comunidades y ellos sentían que el plan por nuestra presencia tenía algo de desapropiación, es decir, que nosotros veníamos con una idea, inclusive les puedo decir, de colonizaje de la norma y queríamos que esa idea, esa noción sea cambiada.
Tuvimos reuniones muy álgidas, muy complejas, porque además de las reuniones con las comunidades también existían otros grupos interesantes, activos, como los colegios profesionales y también con otros colectivos que no necesariamente tenían ganas de aportar, sino que tenían un fuerte componente político que era un actor que no contribuía, pero sí constituía una amenaza muy grave para la construcción del plan. Y la estrategia de ellos también precisamente fue la desinformación, es decir, mezclar conceptos. Si habían aprobado otras ordenanzas anteriormente, mezclaban la aprobación de esas otras ordenanzas con el plan. Entonces, la percepción de cómo llegaba la información a las comunidades era muy complicado, porque la gente entendía muchas cosas diferentes a lo que realmente se estaba haciendo. Entonces también ahí era otro efecto de comunicación, de que la gente entienda cuál era el alcance del plan. Y finalmente también había otro escenario que es el escenario político con los concejales. Varios de estos concejales al inicio nos acompañaban a las reuniones, pero como digo, no eran unas reuniones fáciles. Hubieron reuniones en las que las tensiones escalaron de una manera muy, muy agresiva incluso, y en esas reuniones los concejales pues abandonaban las reuniones pese a ser indígenas y dejaban que el equipo consultor resuelva esas diferencias, precisamente el equipo consultor con el equipo del municipio, porque hicimos un gran equipo entre los técnicos que habíamos sido controlados y también con el equipo técnico, que además de eso fue otra cosa, y se hizo una especie de transferencia de conocimiento hacia los técnicos conocen perfectamente el plan, pero sin duda quien mejor conoce el plan es la señora alcaldesa. Y ese creo que es también un valor agregado importantísimo. Cuando ustedes le quieran preguntar algo a la alcaldesa conoce perfectamente su plan y eso hizo un factor diferenciador enorme en la confianza de la gente y también en la posibilidad, inclusive la discusión política al momento de la aprobación. Este es el resultado del plan en un año. Dentro de la consultoría hicimos 76 socializaciones en territorio y hasta la aprobación del plan se hicieron 162 reuniones de socialización con la participación de más de 5,000 personas. ¿Sí? Y ahora empieza, ya el plan está aprobado, ya Ana les va a contar de eso, pero ahora empieza una nueva etapa de socializaciones que tiene objetivo el dar a conocer cómo funciona el plan. Porque no se trata de que las socializaciones o las reuniones llegaban hasta la aprobación del plan, ¿no? Existe la última etapa que ustedes recordarán que vimos en el calendario indígena y es la implementación del plan. Entonces hay que hacer otro ejercicio de didáctica para decirle a la gente cómo funciona esto y cómo ellos pueden acceder a los beneficios y cómo tienen también sus obligaciones dentro del plan. Luego de esto, ya una vez que estábamos en la segunda etapa, dijimos, ok, ¿cómo hacemos la planificación luego de todos estos momentos de recopilar de la gente todas sus demandas? Y nos dimos cuenta que la única forma era hacer microplanificación, es decir, generar planificación casi por cada comunidad. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en la cabecera cantonal, que es la ciudad de Otavalo, existen 22 áreas de planeamiento, 22 zonificaciones. En las cabeceras parroquiales también hay unas áreas urbanas pequeñas y ahí hay 29 áreas de planificación. Pero en el sector rural tenemos 112 zonas de planeamiento. ¿Ya? Es decir, aproximamos a que prácticamente la forma de planificación llegue a cada una de las comunidades, trabajando con ellas. ¿Sí? Para tratar también de alguna forma revertir esa forma indiscriminada de fraccionamiento de suelo. Y el rato que nosotros hacíamos estos ejercicios nos encontramos con una demanda que en un momento nos puso en una encrucijada, y es que la gente quería que el predio se fraccione en función de la cantidad de hijos. ¿Ya? Entonces teníamos, por ejemplo, gente que tenía 100 metros cuadrados y tenía 8 hijos. Y quería dejar a cada hijo el porcentaje que le pertenece. Y claro, nosotros decíamos, esto no funciona, pero yo le decía, mire, el hacer un título de propiedad, los costos que demandan los títulos de propiedad, es más alto que lo que cuesta el propio suelo. Y eso a la gente no le importa. Ellos decían, no me importa, yo pago esos 80 o esos $100, pero yo quiero dejarle a mi hijo con su porción de suelo. Es mi herencia histórica.
Entonces, esta deconstrucción mental y entender y ponerse en un ejercicio de empatía desde el otro lado fue complejo. Pero fue más complejo el momento que decimos cómo diseñamos esto en los polígonos, porque a nosotros en la planificación la ley nos dice que debemos tener un solo lote mínimo, no un lote mínimo por cada tipo de familia. ¿Cómo estandarizamos eso? Porque además, ¿cómo hacemos que esto no genere unas diferencias en que el vecino puede hacer 5 lotes y yo puedo hacer 3? Porque el vecino fue más divertido en su vida familiar que lo que fui yo. Entonces, digamos, fue un ejercicio complejo y para esto lo que tuvimos que hacer, miren, aquí hay 178 asentamientos humanos, de estos casi todos tienen una forma específica de planeamiento, diferente, con su propia norma. Y además de eso, nos dimos cuenta que el reconocimiento de los derechos indígenas, que además tiene todo un andamiaje jurídico importante, desde la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas hasta todas unas cartas extensas de la OIT, había que no solamente reconocer, sino incluir. ¿Cómo incluimos toda esa dinámica del derecho indígena en la planificación? Cuando entendemos que ellos siempre han hecho sus formas de ocupación de suelo de manera espontánea y de manera oral, sin instrumentos. Ellos tienen un instrumento que se llama plan de vida, pero el plan de vida es un instrumento de la cosmovisión indígena que no está escrito, que ha venido pasando de generación en generación. Entonces, en el reconocimiento, lo primero que hicimos fue entender que había que adaptar la circunstancia a la ley y no la ley a la circunstancia. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una de las comunidades que nos mandaron su planificación y precisamente la lideresa de la comunidad de la Bolsa, además era lideresa de todo el pueblo quichua, o sea, tenía un manejo de una gran cantidad de comunidades. Y con ella trabajamos casi manzana por manzana en diseñar la norma de esta comunidad pequeña. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que la norma, nuestra ley, no estaba pensada para hacer la planificación incluyente de los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, nuestra ley nos dice, ustedes pueden generar otro tipo de herramientas que no se contrapongan a las que existen en la ley. Y lo que hicimos fue generar 2 tratamientos urbanísticos en Quichua. 2 tratamientos o 2 formas de intervención del territorio que respondan a esa forma de ocupación del suelo de las comunidades. Y para que esto tenga realmente inclusión, desde el nombre de los tratamientos están en Quichua, ¿no? El primer tratamiento se llama Preservación de terrenos indígenas a las futuras generaciones. Y en este tratamiento incluimos unas reglas para la determinación del lote mínimo. Teniendo en cuenta y generando... Arturo, Sí. Arturo, explica qué son los tratamientos, porque eso no lo entiende todo el mundo. Ya, ok. Cuando Gracias. nosotros hacemos unas zonas de planeamiento, unas zonas de planificación, que son estas que están acá, por ejemplo, esta es una zona de planeamiento que nosotros lo denominamos PIT, Polígono de Intervención Territorial. Esa zona de planeamiento debe tener un modelo o una estrategia de desarrollo. Esa estrategia de desarrollo se llama tratamiento urbanístico. La ley nos dice, para cada tipo de suelo usted debe tener un tratamiento específico. Es una forma muy ortodoxa de la ley en la cual me dice, si usted tiene A le corresponde un 1. Si usted tiene B, a B le corresponde un 2. Y dejó la ley una salvedad en la que nos dice, ustedes pueden crear nuevos tratamientos con tal que no se contrapongan a los previamente establecidos. Entonces lo que hicimos fue pensar cuál es el modelo de desarrollo, cuál es la estrategia de desarrollo de esta porción de terreno. Y nos dimos cuenta que las categorías que están en la ley no servían para esta forma de planeamiento conjunto. Entonces lo que hicimos fue incluir 2 tratamientos en el plan. El uno es preservación de territorios indígenas a las futuras generaciones y para eso tuvimos que generar 2 tipos de lotes mínimos para el fraccionamiento. Un lote mínimo que se fraccione con fines comerciales y un lote mínimo que se fraccione para los hijos. Entonces, en la primera categoría de lote mínimo para los fraccionamientos que van a tener como objetivo la venta de los terrenos, genera un lote muy grande, con unas muy bajas densidades. Pero si es que el lote es para el fraccionamiento de la sucesión, entonces este es un lote más pequeño y tiene unos coeficientes, es decir, una forma de ocupación para vivienda que son un poco más altos.
Obviamente hay unos mínimos indispensables, siempre hay un lote mínimo que no se puede vulnerar, ¿ya? Entonces había una dinámica y nosotros hicimos después unas proyecciones de cuántos lotes vamos a tener en 10 años en función del de la tendencia del crecimiento de la población, y vemos que esta era una primera noción de contención del fraccionamiento, porque muchos fraccionamientos que estaban aquí se hacían también con la noción de vender. ¿Por qué? Porque existen unos sitios turísticos y de grandísimo valor patrimonial que empezaron a ser amenazados por el mercado inmobiliario. Entonces no era lo mismo Arturo, fraccionar, ¿sí? Arturo, justamente en este tema, vale la pena comentar también que este tipo de tratamiento nos sirvió también para controlar el tráfico de tierras, ¿no? Porque justamente la expansión inmobiliaria pues, no respeta protecciones, no respeta ningún uso de suelo ni tratamiento. Entonces, con este tipo de tratamiento también nos permitió de alguna manera, y por eso es la confrontación política, valga hacer un paréntesis aquí, porque estos grupos de oposición son los que querían, ¿no es cierto?, a través de prácticas inclusive no reñidas con la ley, pues hacer estas subdivisiones y fraccionamientos. Entonces, fue muy bueno el tratamiento en el hecho de decir, a través de esto vamos a preservar el territorio para los hijos de los indígenas. Es decir, que toda esta tradición ancestral de también de permanecer en el territorio indígena ancestral sea para sus hijos y controlamos de alguna manera el tráfico de tierras en estas zonas. Sí. Y hay una cosa interesante, y es que para acceder a este tratamiento o a esta forma de subdivisión que es para los hijos, se necesita además un informe favorable del presidente del cabildo de la comunidad. Es decir, si el presidente del cabildo no emite un requisito, que ahora es un requisito obligatorio para el planeamiento, no se puede acceder a este tipo de zonificación especial, ¿sí? Y el segundo tratamiento se llama tratamiento de planeamiento. Voy a pedir excusas porque no pronuncio bien el quichua. Se llama tratamiento de planeamiento y organización de la vida comunitaria en plan de vida como plan parcial. Y seguramente este es el gran desafío, la gran apuesta que tenemos, y es que logramos trabajar con ellos para poner o para escribir o para lograr la noción de que el plan de vida que ellos han desarrollado siempre de forma oral sea un instrumento vinculante del planeamiento. Y con ellos generamos, o sea, hicimos en la lógica del derecho sustantivo los requisitos que necesita ahora un plan de vida para que ese plan de vida sea un plan parcial, una modalidad de plan parcial. Entonces, ellos pueden ahora concebir su territorio, desarrollar su territorio, cumplir unos requisitos que fueron conjuntamente negociados y proponer ese plan parcial como actualización o reforma del plan general. ¿Sí? Esto tampoco no existe, digamos, en ninguna otra planificación del país, pero fue precisamente la idea de que nosotros tengamos la posibilidad de reconocer de una forma vinculante los derechos ancestrales y que estos se confundan y se unan con la planificación del desarrollo. Aquí vemos, por ejemplo, una de las fichas que son nuestras fichas de planeamiento, y ustedes pueden ver que cada una de estas comunidades tiene 2 lotes. El primer lote es el lote que se fracciona para áreas normales, para comercio, lo que sea, y el segundo lote es el lote que garantiza la permanencia de los pueblos indígenas en el territorio. La idea es esto, es cambiar la noción de la planificación normal que hemos tenido. No nos hemos preocupado, creo que en la mayor parte del mundo, en hacer planeamiento en los suelos rurales, sabiendo que los suelos rurales necesitan equipamientos, necesitan vías, y eso también es un motivo de conflicto, porque cuando pasa una vía por los comuneros, la vía además impuesta desde el Estado, generalmente ocasiona conflictos en los propietarios que no han sido consultados. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos, tratando de apostarle a la planificación a la inversa, no desde el Estado, sino desde las comunidades, y que el Estado organice, supervise y dirija la forma de ocupación de los territorios de los pueblos indígenas con un sistema normado, digamos, ¿no? Pero normado además de forma conjunta. Entonces ahora el plan tiene ya los requisitos
que debe contener un plan de vida que empieza con una primera noción de cosmovisión, de gobierno de los cabildos, que no es un gobierno legalmente reconocido, ojo, no está dentro de la ley que el cabildo sea una instancia de gobierno descentralizado, sino más bien es una instancia de gobierno de esa autodeterminación indígena. Pero esos actos normativos del gobierno indígena, para ciertos efectos ya son vinculantes en el plan, como por ejemplo para que un indígena pueda acceder a fraccionar el predio para sus hijos. ¿Ok? Entonces, el documento del cabildo es un documento vinculante. Este es nuestro siguiente paso, nuestro siguiente desafío, y es empezar a hacer los planes de vida. Estamos con la alcaldesa empezando a golpear puertas para empezar a construirlos, y el plan tiene un par de meses apenas de aprobado. Ya les va a contar a Anabel todo el complique que fue la aprobación del plan. Pero es apostarle esto, es apostarle a una norma construida desde los pueblos, desde su propia cosmovisión, desde su propia naturaleza, desde sus raíces, y recuperando sus herramientas y tratando de que se homologuen, tratando de que se incluyan en la planificación formal del cantón. Aquí viene la aprobación. O sea, llegamos hasta acá con todos estos en un año hicimos esto, con todos los vaivenes totalmente desgastados. Realmente fue un plan que no habíamos nosotros tenido un desafío tan complejo anteriormente, con reuniones muy, muy extensas. A veces el tema del idioma también fue muy complejo, porque a veces Yamaru tenía que traducir lo que las personas decían. Muchas gentes, la mayoría de gente habla español, pero no querían que las discusiones se hagan en español, querían que las discusiones sean hechas en su lengua materna. Entonces, digamos, esto fue otro tema complejísimo. Y aquí viene el tema de la aprobación. Entonces, ahí sí, alcaldesa, te dejo para que nos cuentes la Muy bien. sesión de aprobación. No tengo video, no tengo acceso al video. No sé si puedes prenderle tu cámara. Lo estoy haciendo, pero no puedo. No sé No si te tengo. preocupes, Anabel, pues te escuchamos perfectamente, y como te vemos en la foto sonriendo, te imaginamos de esa manera. Bueno, la verdad, como dice Arturo, fue un tema muy, muy complicado, no fue fácil. De alguna manera hemos estado en procesos de planificación urbana a nivel de nuestra capital, donde ahí pues el desarrollo urbanístico tiene otra concepción, pero en nuestro territorio, acá en Otavalo, y con esta concepción, ¿no? De tener el 67% de la población indígena, realmente nos llevó a otra reflexión. Nuestra Constitución es muy garantista de derechos, y empezamos con el primer artículo de la Constitución, donde nos declaramos un Estado plurinacional y pluricultural, más los sistemas de planificación, los instrumentos de planificación están muy alejados de esa realidad. Por eso decía que creo que hemos hecho un ejercicio pionero en primero reconocer el plan de vida comunitario como parte de los planes de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo de nuestro cantón. Como decíamos, esto tuvo primero la voluntad política de hacerlo, segundo, tener un gran equipo técnico como Arturo, y luego también llenarnos de algunas estrategias para volver a recuperar la confianza en la institución pública, que eso también fue otro de los aspectos muy importantes. El hecho de decir, estamos aquí para trabajar, para ordenar el territorio, para que puedan tener servicios básicos, para que puedan mejorar su calidad de vida. Vamos porque la gente tenga una vida de dignidad, y eso empieza por la planificación del territorio. Entonces yo creo que eso fue muy importante. Al final casi nuestro consultor llegó casi enfermo también.
Me entregó el documento y me dijo, alcaldesa, aquí está el documento, ya no puedo más. Pero un gran trabajo del equipo consultor con la municipalidad. Y ahí sí ya nos tocó a nosotros asumir ya la parte política, que también estaba muy, muy complicada, con un consejo municipal totalmente dividido a la final, porque así pasó con este grupo de oposición que son que han manejado la gestión de trámites aquí en el cantón. Entonces, pero fuimos ahí con toda la voluntad política y yo creo que eso también merece una especial atención de decir, vamos a aprobar el plan. Estos grupos de oposición por nada del mundo querían que se apruebe el plan, eso era su meta. Sin embargo, también hicimos alguna estrategia para el día de la aprobación del plan, la movilización de todos los grupos que estaban a favor, inclusive donde la hicimos la sesión y tuvimos una fuerte represalia de este grupo de aquellos que gestionaban, de los tramitadores, en el tema de las regularizaciones. Yo siempre he sido una persona que hemos dicho, las puertas están abiertas para todos, jamás hemos cerrado las puertas de la municipalidad. Así es que de todas maneras entraron a la municipalidad, nos franquearon más o menos el lugar donde estábamos, tuvimos que recurrir a la fuerza pública porque de todas formas no querían que se apruebe el plan y querían inclusive a través de agresiones físicas, dar por terminada la sesión. La policía inclusive tuvo que botar gas lacrimógeno porque las condiciones se volvieron muy complicadas, pero de alguna manera tuvimos el control de la sala. Yo creo que eso también fue una de las estrategias. Y bueno, en base a las condiciones también de inseguridad que se pusieron en ese momento de la votación, yo solicité, ya que el tema había sido vastamente debatido por más de un año con todos los sectores en cada territorio, así que paré el debate y solicité de inmediata la votación del plan. Y aquí se dio una consideración muy especial, porque tuvimos 5 votos a favor y 5 en contra. Digamos, 4 a favor, 5 en contra, y ahí viene un actor que no estaba programado, pero ya al final, claro, ya lo analizamos, que era el que iba a ocupar la silla vacía. Un sujeto de la sociedad civil que, de acuerdo a nuestra ley de participación ciudadana, puede participar con voz y voto en la aprobación del proyecto de ordenanza. Y la verdad es que no teníamos y no estábamos seguros o de que iba a votar a favor o de que iba a votar en contra. Pero se dio esta situación donde un sujeto de la sociedad civil, un ciudadano que pidió la silla vacía, era el que de alguna manera iba a definir la aprobación del plan. En buena hora, el que participó en la silla vacía se abstuvo. Y eso me dio a mí la posibilidad de tomar mi voto dirimente, porque a la final ya habíamos empatado a favor y en contra, estaba empatado. Y con la abstención del que estuvo de la silla vacía, pues yo pude hacer uso de mi voto dirimente y con el voto dirimente, entre gases lacrimógenos que ya ingresaban a la sala, pues salimos adelante y logramos aprobar el plan de uso y gestión de suelo. Realmente este fue un logro para la ciudad, así lo vivimos, así lo sentimos, y fue un logro frente a estos grupos de poder que habían estado manejando la ciudad durante muchísimo tiempo, inclusive otorgándose tierras con ordenanzas en contra de la ley, y por eso era la oposición tan grande que teníamos de este grupo, pero realmente fue
muy emotivo y emocionante también en ese momento de la aprobación del plan, con todos los grupos que estuvieron apoyando de las comunidades. Tuvimos inclusive, como les comentaba, la participación de la Policía Nacional. Fuimos sacados como encubiertos porque realmente las condiciones, inclusive físicas, estaban muy preocupantes, pero esto fue un triunfo de la ciudad y así lo sintió, yo creo que la mayoría de la ciudad, el hecho de que al fin podamos tener ya un plan de uso y gestión de suelo, pero sobre todo un plan que reconoce por primera vez en nuestro estado la forma de vida comunitaria, el plan de vida comunitaria como un plan parcial dentro del ordenamiento territorial, y así ya lo establece nuestra planificación, tanto en el plan en el PDOT, en el plan de ordenamiento territorial, como en el plan de uso y gestión de suelo. Bien lo dice Arturo, ahora estamos ya en un nuevo momento en el que vamos a desarrollar los planes de vida comunitarios como planes parciales, respetando el sistema de gobernanza, respetando el tema ancestral, el tema de la protección de los sitios sagrados, de las rocas sagradas, de las fuentes de agua. Es decir, es un plan que realmente ha recogido, ha incluido esta forma de vida comunitaria, y yo creo que decía yo, este es uno de los planes pioneros, un instrumento técnico, pero que reconoce las formas de vidas, la forma de vida ancestral de nuestras comunidades, y con una condición especial: nuestra ley y nuestra constitución también reconoce la justicia indígena. Y una justicia indígena que también lo evidenciábamos con Arturo, una justicia indígena que es practicada vía oral. No tenemos instrumentos tampoco técnicos de cómo usar la justicia indígena, de cuáles son los ámbitos de la justicia indígena, cómo hay el traslape de la justicia indígena a la justicia ordinaria, si ambos tienen igualdad de prevalecencia. Es decir, ha sido un trabajo muy fuerte, y además empezamos ya a trabajar en el tema de la justicia indígena porque es parte de este plan de vida comunitario. Entonces, también estamos trabajando ya en los temas de justicia indígena, de justicia ordinaria, para configurar ya lo que serán los planes de vida comunitarios como planes parciales en el marco de la planificación y ordenamiento territorial de nuestro cantón. Ha sido realmente una experiencia muy, muy importante la que hemos tenido. Seguramente con Arturo trabajamos mucho en el tema de la planificación urbana de las grandes ciudades de nuestra capital, en los sistemas de movilidad. Específicamente trabajamos en los temas del metro, los corredores de transporte, pero realmente este fue un reto muy importante que sobre todo nos hizo bajar a tierra, al territorio, reconocer, incluir nuestra forma de vida de las comunidades indígenas, que además son ancestrales, son milenarias, y si queremos preservar nuestras culturas ancestrales, pues también tienen que estar en los instrumentos de planificación, mucho más cuando en el caso de Otavalo, como decíamos, de 67, localizada en las zonas rurales, donde amerita otro tipo de planificación, los recursos son limitados, y lo que hemos hecho con el plan es consolidar el territorio de Otavalo. Yo digo casi que aquí el tema de lo urbano y lo rural como que va perdiendo inclusive importancia. Lo que necesitamos es consolidar el territorio, articular con un sistema vial y unos sistemas para la dotación de los servicios básicos de agua potable, electricidad, educación, salud, realmente que consoliden nuestro territorio, y Otavalo pues tenga todo ese potencial cultural, comercial, que lo tiene y lo ha tenido hace muchos años, pero ya con una planificación que nos permita garantizar una mejor calidad de vida para toda la población. Eso es, muchas gracias. Yo quisiera solamente terminar con una imagen que es esta que ustedes ven en pantalla. La señora alcaldesa, al lado derecho están todos los dirigentes indígenas de la FICI.
Está Ayamaru, que es la contraparte de la física, que formó parte de nuestro equipo y que ahora es parte del municipio. Él ya entró a trabajar en el municipio y quién mejor que él para seguir dando continuidad al, al, al plan. Estoy yo y está Lola Jiménez también, que es la directora de planificación del municipio. Ella también ha tenido un trabajo enorme con su equipo de planificación. El equipo maneja perfectamente el plan. Hicimos una construcción con ellos de la ordenanza. Entonces, digamos, hubo también una transferencia de conocimiento y de generar todas las inquietudes, ¿no? Entonces, creo que esta foto resume bien cómo ese guangurín, ese trabajo conjunto, hizo posible que el plan llegue a un feliz término, ¿no? Les agradecemos mucho por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anabel y Arturo. Agradeceros infinito a Anabel y Arturo porque ha sido un ejercicio impresionante de qué supone lo que hablamos siempre nosotros también en nuestras clases, que la participación es, por una parte, voluntad política, la participación es integral, la participación es técnica, pero la participación es integral y es cultura. Y todo eso en un único plan y resumido en 1 hora y media. Yo creo que no se puede pedir más. Tengo un montón de notas, pero creo que dejo al resto de los que están aquí acompañándonos si quieren hacer dudas, preguntas, comentarios. Tenemos a Cristina García, que es del Ayuntamiento de Madrid. Cristina, todo tuyo. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, agradecer, me ha resultado interesantísimo. Daros la enhorabuena. Vaya experiencia más interesante, más compleja. Y creo que ha sido un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? De cómo afrontar una situación que empieza, ¿no? Por la descripción que hacíais, incluso con conflicto con la población local, en una situación muy dura, ¿no? Incluso con un plan que no se podía, que no se podía legalmente anular, ¿no? Entonces, me ha resultado muy interesante y quería rescatar bueno, pues cómo habéis transmitido y cómo habéis llevado a cabo el dar la vuelta a lo que, por desgracia, normalmente en las instituciones solemos caer, que es pensar que la ciudadanía se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a la ciudadanía, ¿no? Al menos eso, por desgracia, a nosotros nos ocurre, que das por hecho que lo estás haciendo bien y, y no se parte bueno, un poco ese conocer, ¿no? A partir del estilo de vida, de ese reconocimiento de las formas de vivir, del lenguaje, del respeto, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante, muy para reflexionar, ¿no? A partir de ahora también un poco cómo se puede dar la vuelta, ¿no? A veces esos procesos que nosotros entendemos que tal vez están, y lo piensas, ¿no? Y lo diseñas pensando un poco en lo que sería bueno, ¿no? Me ha resultado muy interesante esa que habéis comentado, ¿no? De lo de adaptar las circunstancias a la ley o la ley a las circunstancias, muy interesante también. Y quería preguntar habéis mencionado las etapas, diseñado ese calendario desde lo agrícola, ¿no? Desde su propia cultura, un poco los tiempos que os ha llevado, ¿no? Todo el proceso y el reparto un poco de qué han sido los momentos clave, según valoráis. Desde que Anabel empezó la administración en mayo del 2023 y el plan se aprobó. ¿En qué fecha, Anabel? No lo tengo en la mente. Déjenme verlo. Más o menos el proceso duró un poquito más de un año, no más, no menos que eso, un poquito más de un año entre lo que fue la consultoría, la contratación de la consultoría, las socializaciones y la aprobación en consejo. Soy impresionante porque en tan Teórico. Sí, sí. Sí, un año, 4 meses, exactamente. Desde que Anabel asumió el poder. Yo he visto que venía el 30 de octubre, ¿puede ser? Sí, en octubre, sí, precisamente. El 30 de octubre ponía ahí en una imagen. Antonio López Peláez quería intervenir. Antonio, no tienes ni la cámara ni el micro. Antonio.
Hola, hola, perdón, hola, que se me ha ido aquí el ordenador. Yo me ha encantado, me ha encantado. Y además, como no conozco Ecuador, pues ya estoy deseando ir. O sea, yo ya tenéis un turista potencial. A ver si consigo algún billete con Susana y con Marta del proyecto para ir para allá. O sea, esa es la primera. Y me ha parecido muy interesante. Nosotros dentro de los procesos participativos tenía una pregunta. Claro, me ha llamado mucho la atención el contraste entre la lógica, digamos, de los pueblos originarios y el impacto que tiene ahora la búsqueda de la propiedad privada para dejar en herencia. Entonces lo quería, no sé si va a ocurrir en Ecuador lo que está ocurriendo ya en España, que tenemos más mascotas que niños, pero suponiendo que hubiera personas que no tienen descendientes, personas que migran, ¿hay algún mecanismo para que los hermanos compren la parcela del hermano para que uno pueda recuperar, digamos, ese territorio originario en el que están, ¿no? En el que estuvieron sus antepasados? Porque si no, al final, lo que he entendido es un poco como pasa con el minifundio aquí en Galicia, es que hay un proceso, digamos, de fragmentación constante. Mm. ¿En la normativa habéis previsto algún proceso de justo la dinámica contraria dentro de la propia población originaria de esos derechos? Gracias. Sí, digamos, a ver, hay un tema que hay que entender y que es irreversible, y es que el suelo ya está fraccionado. O sea, Ujú. que el suelo rural tenga más lotes que Quito, que tiene 10 veces más extensión, ya nos hizo entender que hay una situación que además es irreversible, que no vamos a poder decir a través de una norma se pone un lote de 500 metros y esto se respeta. O sea, no funciona así, no funciona así para ellos. Lo que hicimos fue generar estos dos tipos de norma, y en la una norma se necesita un informe que es un informe vinculante del cabildo. Lo discutimos mucho para las personas que no tenían hijos y dejamos esa decisión en el cabildo. Entonces el cabildo puede decidir si es que el tío, el primo, siempre quedamos hasta el tercer grado de línea de sucesión, es decir, sobrinos, y hasta ellos podrían adquirir el terreno. Pero de ahí ya no, o sea, esto hay unos temas complejos que si hay una persona y no tiene el tema, inclusive el cabildo podría asumir la administración de ese suelo. O sea que entonces en realidad solo podría adquirirse por parte de la familia el lote correspondiente, pero sí que se permite que alguien en primera, segunda o tercera generación pudiera decir, o con un vínculo en tercer grado, pudiera decir, oye, mira, yo puedo recuperar la situación, porque claro, es que puede ocurrir no tengo los datos exactos de esta zona, pero en España hay viviendo ahora mismo más de 1 millón de ecuatorianos que han venido, que igual abandonan que proceden de ese entorno. Y por eso digo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la respuesta. Seguro. Tal vez matizo algo tu comentario, porque hay que entender también las formas de migración. La población otavaleña migra, pero por comercio en su mayoría, no migra por pobreza, ¿ya? En otras dimensiones del Ecuador, sí. Nuestros otavalos son embajadores del mundo, no son migrantes. Y tal vez esa es una buena explicación. Ellos quieren su tierra y regresan a su tierra. La situación de la migración sí tiene unas profundas raíces territoriales en Ecuador. Y en Otavalo, precisamente, la pobreza no es la mayoría de la población que migra, sino es que van ellos a comercializar sus mindalaes, a comercializar en el mundo sus tejidos, su música, pero ellos regresan, y además hay otavalos que tienen una muy buena situación económica. Bueno, Muchas queridos, gracias. Muchas gracias. gracias, Antonio. Creo que, como siempre, intentamos ser súper pulcros con los tiempos. Yo me quedaría, Arturo y Anabel, bueno, porque tengo un montón de anotaciones, pero porque es un tema que me apasiona. De lo que me alegro muchísimo también es que el que tú hayas pasado como alumno privilegiado en nuestro máster en políticas de suelo, esto sería un caso precioso de estudio para ponerlo como trabajo de fin de máster de estudio y que haya servido precisamente. Ay, perdón, que está Royo Molinos. Concluyo eso y ahora doy la palabra a Royo Molinos, ¿no? Esas sinergias que estamos generando, ¿no? A través del participatory, de la cátedra y de la amistad personal al final, ¿no? Entonces, enhorabuena, de verdad. Y también
cómo se conjugan. Yo creo que ha sido un ejemplo bellísimo de cómo cada una de las partes ha puesto de lo suyo, ¿no? Y todas ellas en conjunto, ¿no? Entonces ese significado de Bancurina me parece tan acertado, tan apropiado, tan íntegro, que creo que la población lo hace suyo, ¿no? Y eso es lo que es fundamental, no solo en cualquier plano y uso de gestión del suelo, sino que en cualquier proceso de participación, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que muchísimas gracias. Perdón, que estabais en Arroyomolinos, pero pone Arroyomolinos, no sé quién eres. Soy Cristina, perdona. Cristina, perdona, es que no te veo. Hola, Perdona. Cristina. Espera, es que no me ha dejado iniciar sesión con el usuario, sino como invitado. Y bueno, que me ha encantado la sesión. También dar las gracias porque ha sido una experiencia muy bonita. Y también es verdad que me hubiera gustado comentar, lo que pasa que, bueno, como estoy ahí como invitado, entonces me ha dado la oportunidad. Comentar una cosilla como que es el voto civil. El voto civil que han comentado en Ecuador, que salvando las distancias, es verdad que en nuestra sociedad creo que es distinto. Y es que nuestros vecinos nos dicen que yo no voy a emitir un voto civil porque para eso somos elegidos. Entonces tenemos que estar luchando por hacer las cosas que quieren nuestros vecinos. Pero es verdad que todo lo que nos han contado ha sido excepcional y agradecer todo lo que nos han contado porque creo que nos sirve para seguir avanzando, porque creo que nos queda mucho en nuestra sociedad civil, en nuestros municipios, sobre todo, el hacer a la gente participar de esa manera de yo he votado y me desentiendo, no, el hacerles entender que cada decisión, no solo porque nos hayas votado, queremos que participéis y, bueno, un consenso, que luego al final es el político el que decide, sí, pero un consenso en que sea lo mejor para todos. Y bueno, no me extiendo más pero bueno, que ha sido muy satisfactorio y agradecer la participación de Ecuador, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, yo creo que ya me despido. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, los que estáis también en streaming, que no sois miembros del Participatory Group, porque se está retransmitiendo ahora mismo en vivo también en streaming, y sobre todo a Arturo y a Anabel, ¿no? Ya no solo por la exposición, sino por este trabajo que es un ejemplo a seguir. Bueno, no sé si es un ejemplo que sea posible de seguir, ¿eh? O sea, me parece dificilísimo, pero por eso os hemos traído aquí, ¿no? Para por lo menos quedarnos con migajas de las que poder aprender. Así que un aplauso fortísimo desde aquí, todo nuestro agradecimiento y nada, seguiremos contando con vosotros. Anabel, te enviaremos una hoja de inscripción, un formulario para que Otavalo, por favor, forme parte del Participatory Group. Os necesitamos ya no solo como una ponencia, sino que como una parte activa, porque queremos saber también de la continuación de todo este proceso. Ya tiraré de las orejas a Arturo para que os insista y forméis parte de este gran grupo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, buenos días y buenas tardes por acá y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.